El 2024 fue el primer año que sobrepasamos los 1.5 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Lo que parecía un compromiso lejano, hoy día ya es una realidad. Estamos acelerando lo que es el cambio climático. Los países deben comprometerse a luchar contra la crisis climática y el instrumento más importante son las NDC, o en español llamadas contribuciones determinadas al cambio climático, que reflejan qué tan ambiciosos o no son los países para combatir esta crisis global. La COP30 va a fijar si estamos fuera de rumbo o nos vamos a acercar un poquito más a la meta, sea de los 1.5 o de los 2 grados Celsius. Y para eso tenemos este capítulo para hablar el corazón de la acción climática, mitigación y NDC. Esto es Camino a la COP30, un podcast para conversar en palabras sencillas sobre la cumbre climática más importante del año. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Benjamín Carvajal y estamos en un nuevo capítulo de Camino a la COP30. Hoy día vamos a hablar el corazón de la acción climática, mitigación y también las NDC, estos planes nacionales que los países tienen que entregar a la ONU Cambio Climático y donde se compromete qué tanto o no están comprometidos con la acción climática a nivel global. Pero para todo y para partir, más bien dicho, quisiera darle la bienvenida a mi co-conductor Felipe Fontecilla. Bienvenido, Felipe, ¿y cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Feliz de estar acá en este importantísimo capítulo de Camino a la COP30. Oye, el primer capítulo que estamos con Pipe en esta nueva temporada de Camino a la COP y nada, muy feliz, Pipe, que estamos contigo, así que vamos al grano dentro de lo posible, porque este tema es súper difícil, no es fácil, así que partamos por lo primero. Y lo primero es, ¿qué es mitigación? Porque en este capítulo vamos a hablar como de varios conceptos que son un poco técnicos, pero vamos a intentar de hacer esa bajada o esa traducción a términos sencillos, ¿no? Así que, Pipe, ¿qué es mitigación o cómo lo entendemos? Bueno, cuando hablamos de acción climática nos referimos principalmente a dos grandes líneas de trabajo, ¿cierto? La mitigación y la adaptación. La mitigación significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera y aumentar la capacidad de la naturaleza para poder absorberlos. Bajo el marco del Acuerdo de París, los países establecieron metas de mitigación. Estas metas tienen que ser presentadas a la Convención y actualizadas cada 5 años. Y es este año, en el 2025, donde toca una nueva versión de estas contribuciones nacionalmente determinadas y esta meta de mitigación. Oye, ¿por qué tenemos que hablar de mitigación? Porque el otro día vimos por ahí, de hecho, un reporte de PNUMA, que es esta oficina de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dijo que estamos un poquito lejos de limitar el aumento de temperatura a los 1.5 grados Celsius, ¿o no? Hicieron como una proyección un poco lejana, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Cuál es el dato? Bueno, el gran problema de estas contribuciones nacionalmente determinadas es que todavía no están alineadas con la ciencia, en el sentido de que si nosotros nos planteamos que queremos mantener el calentamiento promedio de la Tierra a los 1.5 grados Celsius o muy por debajo de los 2 grados Celsius, como dice el Acuerdo de París, debiésemos estar haciendo mucho más. Entonces, este reporte, el Emissions Gap Report, establece y dice que incluso si todos los compromisos se cumplieran, el planeta se calentaría entre 2,6 y 3,1 grados centígrados. Oye, estamos un poco lejanos a los 1.5. Y ojo, espérame. Es que me encantó eso que dijiste de este reporte, que lo vamos a decir en español, porque esto es un programa en español, este reporte de brecha de las emisiones del PNUMA, que sí, pues estamos muy lejos de la temperatura o de la meta de los 1.5 grados Celsius. Y ya como un poco con esa introducción, porque ya está claro que tenemos que seguir avanzando en mitigación, tenemos que seguir avanzando en que los países se comprometan, ¿no?, en sus NS. Tenemos a dos tremendísimas personas invitadas a las cuales me gustaría darle la bienvenida, y para eso tenemos en primer lugar a Andrés Pica, quien fue o es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en ciencia en ingeniería ambiental del Politécnico di Torino de Italia, de la ciudad del norte de Italia. Fue profesor en la Universidad Tecnológica Metropolitana
y fue director ejecutivo del Centro de Cambio Global de la UC, donde desarrolla diferentes iniciativas en materia de cambio climático, pero desde mayo de 2024 es jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Así que con esa introducción, bienvenido Andrés. Muchas gracias por la invitación. Nada, feliz de tenerte aquí. Y tenemos también como invitada a Estefanía González, quien es directora de programas en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, donde lideran estrategias de litigio e incidencia para la protección del derecho al ambiente sano. Ojo, no tan solo en Chile, porque ellos trabajan a nivel latinoamericano. Y también Estefanía es profesora invitada en el Heidelberg, por favor, ahí Estefanía, corrígeme, Center para América Latina, donde imparte cursos de teoría y política ambiental, gobernanza de recursos y gobernanza ambiental. Además, Estefanía, ojo, tiene 10 años de experiencia en Greenpeace y ha coordinado campañas regionales en Argentina, Chile y Colombia. Y aquí viene también con una voz de la expertise porque ha participado activamente en negociaciones internacionales sobre cambio climático y océanos. Así que con esa introducción, bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Y pronunciaste Heidelberg perfecto. Sí, Sí. oye, yo estoy haciendo clases de Duolingo con alemán porque dicen que aunque dicen que la vida es muy corta para aprender alemán, a mí me gusta complicarme un poquito más la vida, así que ¿por qué no hacerlo? Así que feliz que no estuvo tan mal esa pronunciación. Oye, así que vamos con hablar de este tema que se ha considerado que es como el corazón de la acción climática. Así que vamos, Pipe, ¿qué tenemos? Bueno, para empezar, el 2024, el Global Stocktake, Benjamín, tradúcemelo al español. El informe, el balance global. El balance Eso. global dejó un mensaje súper claro. No vamos encaminados a los 1.5 grados Celsius. Y según la OMM, el 2024 superamos por primera vez los 1.5 grados Celsius por sobre el periodo preindustrial. O sea, esa meta que establecimos no la cumplimos y estamos empezando a ver que esto continúa aumentando. Andrés, esta primera pregunta va dirigida a ti. Y queremos saber cuál es la realidad de los esfuerzos en mitigación que se están realizando este 2025. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos fuera de ruta, efectivamente? ¿Cómo lees tú la situación actual de la mitigación global? Bueno, claramente un poco ya el informe de brecha da cuenta de que estamos con una brecha importante porque nos estamos alejando de lo que queríamos como compromiso de todos los países. Y ese es un poco el desafío como dice el nombre, las contribuciones determinadas a nivel nacional, es que cada país pone su aporte. Pero esto es como todos tenemos una meta clara que es compartida, pero obviamente cada uno de los actores tiene incentivo a aportar lo menos posible porque quiere que otro se lleve el peso del desafío. Y esa es una cosa que limita el trabajo, pero al mismo tiempo es lo que ha permitido que partiéramos la conversación, porque si hubiéramos partido con un acuerdo de París que dijera, bueno, todos tienen que bajar un 70% sus emisiones al 2050, probablemente varios países habrían dicho, bueno, yo no participo. Y en este sentido lo que hace el Acuerdo de París, es decir, cada 5 años, que partimos del 2015, vamos a ir poniendo metas, esas metas tienen que ser cada vez más ambiciosas y ir acercándose a esta meta. Entonces es una colecta colectiva en la que nos vamos acercando, pero obviamente aún la brecha es muy alta y estamos bien lejos, pero la invitación es a este ciclo continuo y de mejora y también un poco al mismo tiempo entender que más allá de las metas que son súper importantes, cada décima de grado que evitamos de calentamiento cuenta. Entonces no es como, no llegamos como 1,5, nos olvidamos y no hay que hacer nada más. Al contrario, es cada vez más importante reforzar la acción. Y en ese sentido, Chile creo que ha ido bien en algunos ámbitos. No estamos perfectos en todos los aspectos, pero por ejemplo, nosotros teníamos una meta que nos pusimos hace 5 años, en 2020, que dijimos que queríamos que nuestro máximo de emisiones fuera este año 2025. Oye, ¿cómo estamos con eso? Probablemente el máximo de emisiones fue el 2022. Obviamente el 2025 no ha terminado, entonces hay que esperar a que concluya el año y bueno, y que no vaya a pasar algo inesperado de aquí al 2030, pero ya el sector eléctrico, que era el principal sector de emisiones, ya dejó de ser el principal sector de emisiones en el 2022.
fue superado por el transporte y sigue reduciendo sus emisiones y probablemente con lo que estamos en ruta, estamos camino a que esto se termine de descarbonizar. El desafío es hacerlo lo más rápido posible para tener, ojalá, la mayor cantidad de electricidad limpia y barata que permita también descarbonizar otras actividades. Pero hoy vamos bien en electricidad, hemos avanzado en transporte público bastante con la electromovilidad, pero aún hay una brecha de cómo reducimos el transporte de todas sus formas, de cómo potenciamos las bicicletas más, cómo potenciamos el que también si vamos a tener nuevos autos, ojalá que sean eléctricos para que emitan menos. Entonces hay desafíos fuera de lo que es el transporte aéreo y naviero. Oye, ahí tú dijiste algo muy importante, que en el año 2022 el sector eléctrico bajó considerablemente sus emisiones. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, venimos con una racha bien grande de electrificación. El 2015, cuando partió esta conversa, Chile tenía 5% de energía solar y eólica en su matriz. El año pasado fue de 35%, o sea, multiplicamos por 7 la participación de la matriz. Y ahora consumimos más electricidad de la que consumimos en el 2015. Entonces, eso ha sido un cambio como mucho más rápido de lo que se esperaba. O sea, las proyecciones más optimistas que había, teníamos este valores para el 2050, el 2015. Hoy estamos en estos valores al 2024 y incluso el 2020 se había pensado que íbamos a cumplir con un 70% de energías renovables al 2030 y el 70% de energías renovables se alcanzó también el año pasado. Entonces vamos mucho más rápido de lo esperado. O sea, Chile está haciendo la tarea y está haciendo la tarea bien. La entrega es el compañero de curso que entrega la tarea antes de tiempo. Ahora que empuje eso sí a los otros compañeros de curso. Eso quiero preguntar, ¿cómo está el resto de América Latina o los esfuerzos globales que ven ustedes en este proceso de mitigación? Bueno, esto tiene hartas diferencias porque como es determinado a nivel de cada país, uno puede ver cómo va en la evaluación, por ejemplo, el Climate Action Tracker, que hace una evaluación de varios países en términos de sus contribuciones en materia de mitigación. Y, por ejemplo, Chile se le evalúa, si bien es de los que está mejor evaluado, es compatible con 2 grados, no es compatible con 1,5 y realmente, claro, el desafío del 1,5 uno siempre tiene que discutir, bueno, como decíamos, hay una meta global. Cómo repartimos la torta de esta meta es el desafío. Y claro, con el criterio que utiliza para compartir la torta, el Climate Action Tracker, ninguno llega. Así que hay un desafío que tenemos todos de seguir aumentando la ambición para ojalá poder acercarnos a este nivel de 1,5, pero si no, en defecto, ojalá no superar los 2 grados, que sea 1,6, 1,7, porque de verdad cada centésima de grado los impactos por el cambio climático son mucho mayores. Oye, ahí bueno, ya está claro que están un poquito lejos de la meta de mitigación y tenemos ahora en noviembre esta cumbre climática donde se juntan todos estos países, se juntan 196 países más la Unión Europea a negociar efectivamente cómo vamos, como tú dices, repartiendo esta torta, cómo también vamos presionando a quienes no han emitido mucho, que también emitan, pero también que le pidan más a los países desarrollados. Y ahí va mi pregunta, Andrés, pero también quiero darle el pase a Steffi, así que esta la podemos hacer abierta, de qué se espera negociar y avanzar en temas de mitigación dentro de la COP30. Ahí, Steffi a lo mejor y después Andrés. Sí, quizás incorporar un elemento súper importante cuando hablamos de brechas, porque tenemos 2 brechas. Una es la brecha de las NDCs, que son compromisos, y luego tenemos la brecha de las políticas actuales, porque resulta que no todos los países están implementando aquello a lo que se comprometieron. Y ahí la brecha se amplía bastante más. Y teniendo un año, como el año pasado, que fue el primer año donde el promedio de temperatura supera los 1,5, ahí muchos salieron a decir, ya perdimos el 1,5. No, quiero aclarar que aún no perdemos el 1,5 y por eso esta COP es tan importante. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que lograr en esta COP es que es la primera COP que vamos a tener luego del primer balance mundial. Este es el primer balance mundial donde ya tenemos datos concretos, donde además los países se comprometieron y lo dijeron. Tenemos que transicionar más allá de los combustibles fósiles y por lo tanto el primer llamado es a que los países, presenten sus NDCs actualizadas en línea no solamente con el Acuerdo de París, sino que también tomando los elementos que se incorporaron dentro del balance mundial y también incorporando un elemento que suena muy fuerte y que va a ser un gran tema, que es la transición justa. Sí. Porque acá uno puede decir, bueno, ¿cómo nos repartimos, cierto, la torta de las emisiones?
Chile, que quizás es un país que emite muy poquito y contribuye muy poquito a la torta general de emisiones, pero sin embargo esas emisiones están teniendo impacto en la vida de las personas. Tenemos que entender que la NDC no es un documento, es una hoja de ruta que afecta la vida de las personas de manera concreta. Niños y niñas en Quintero Puchuncaví, que hace solamente semanas veían las clases nuevamente suspendidas. Entonces, cuando los países se ponen a pelear cuánto me corresponde todavía emitir, tenemos que incorporar la perspectiva de justicia y los debates que dentro de esta COP se van a estar dando en lo que tiene que ver con el programa de transición justa, el poder hacer una evaluación y que esta COP haga un llamado a de verdad resolver estas brechas, no solamente en términos de compromisos, sino que también en términos de la política que se está implementando, es uno de los elementos fundamentales y que esperamos ver en la COP30 desde América Latina, que tiene esta doble afectación. Nosotros no solamente somos muy vulnerables a los impactos de la crisis climática, sino que la generación de energía en base a combustibles fósiles, la deforestación que también genera emisiones, está afectando la vida de todas las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Y eso es algo que la política pública tiene que atender. O sea, no es tan solo un impacto global, sino que también hay impactos locales por la combustión de combustibles fósiles. O sea, es un tema complejo. De hecho, yo ahí metería algo que decía Andrés y que creo que es súper importante, que cada décima de grado cuenta. Y el 1.5 no es un número nada más, sino que da cuenta de una serie de impactos que vienen asociados a este aumento de temperatura. Y esos son eventos climáticos extremos, como incendios forestales, como grandes tormentas, como tornados. Signo de interrogación, tuvimos un tornado este año en Puerto Vara, ¿cierto? Son cada vez eventos climáticos extremos y más seguidos. Entonces, el número 1.5 grados Celsius, que de repente está desanclado de las realidades locales, son impactos, son fenómenos, son eventos climáticos extremos, son desastres. Oye, ahí, Andrés, algo más que pudiésemos esperar de esta COP30, que no es por menos que es la COP que vuelve a Latinoamérica, luego que en el año 2019, si bien Chile tenía la presidencia de la COP25, no se pudo realizar porque se decidió mover a Madrid debido a las movilizaciones sociales que tuvimos en el país. ¿Qué esperamos también de esta COP30 en temas de mitigación? ¿Cuál sería como tus expectativas de esto? O sea, yo creo que lo principal que es lo que te contaba, o sea, tenemos estos ciclos que son cada 5 años que todos tienen que actualizar su aporte al cambio climático a nivel nacional y bueno, todos los países debieran tener la actualización ahora. Eso se entrega a la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y ellos tienen que hacer un análisis de cómo se actualiza esta brecha en base a esta información. Entonces, eso es primero evaluar cómo queda este nuevo panorama con las contribuciones y un poco en ese sentido, en mitigación, cómo se avanza en las siguientes obligaciones para poner un poquito más de presión para lo que es la nueva meta de mitigación. Eso es como lo primero, que es como para qué nos juntamos para discusión de cambio climático del 92. Fue como, bueno, queremos poner una meta para tener un planeta seguro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es cómo pasamos a la implementación y hacemos en la región. Tiene un déficit en términos de recursos para implementar la acción climática y en ese sentido legítimamente dice, bueno, la mayoría del problema del cambio climático, si bien todos aportamos en cierta medida, no es equitativa. Hay países que han aportado mucho más a lo largo de la historia. Entonces nosotros creemos que esos países son los que deberían pagar la mayor parte de lo que es el desafío de mitigación y de adaptación. Y en ese sentido, ese es un llamado también importante de cómo hacemos que los flujos financieros que se comprometieron en la última COP del año pasado, que si bien son insuficientes, sí crecieron. Hay que empezar a ver esos flujos para que los países en vías de desarrollo, como los que están en toda América Latina y el Caribe, puedan implementar las acciones con ese foco que mencionaba Estefanía, porque al final yo creo que lo más importante es que si tú miras la mayoría de las acciones de cambio climático que te reducen las emisiones, te generan beneficios locales. Entonces, son una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la calidad del aire. O sea, quizás, bueno, pero ya no es tan centralista. Partimos con Santiago con los buses eléctricos, pero ya la semana pasada Copiapó va a ser la primera ciudad de Latinoamérica 100% con buses eléctricos. O sea, va a pasar adelante en términos de eso. Y si uno ve el uso de los buses, también son buses que tienen climatización,
son más Son harto buenos esos buses, o sea, yo los uso todos los días porque yo me muevo en transporte público, son bien buenos. O sea, hasta cargador USB, que el nivel de tecnología Wi-Fi. ojalá es que lleguen a la región de Valparaíso, no que es porteño, no tenemos esos buses, pero vi que hay algunos ya por ahí rondando en la región de Valparaíso. Ya Así se que, está expandiendo sí. y un poco, yo diría, la virtud de ese proceso, cuando se partió por ahí por el 2015, el trabajo fue conversando con los actores de cómo hacer un mejor transporte público. Entonces, no fue solo cambiamos el motor y pongamos un motor eléctrico y hacemos el mismo transporte. También se hicieron cosas así de, por ejemplo, accesibilidad, son más bajitos para que las personas que tienen movilidad reducida puedan acceder más fácil. Entonces, hay un montón de otros detalles que hacen que el transporte público pueda ser también una oportunidad de mejor calidad de vida. Y yo creo que ese ejemplo aplica al 90% de las soluciones. Si mejoramos y protegemos los ecosistemas, tenemos espacios para una vida más saludable, protegemos la salud del ecosistema, tenemos agua limpia, o sea, hay un montón de otros beneficios de hacer estas acciones. O sea que si hablamos de acción para el cambio climático, no tan solo estamos hablando de cambio climático, sino que estamos hablando de seguridad, de vivienda, de transporte, de mejores ciudades, ¿cierto? De mejor calidad de vida. Qué importante poder transversalizar esta conversación que de repente se queda muy metido en lo ambiental y en lo técnico, ¿cierto? Cuando realmente es una conversación sobre la vida misma. Quiero pasar ahora a un tema complicado, complejo. Pero si para eso estamos acá. Soy esta persona y me van a disculpar. Soy el amigo en todas las conversaciones que llega siempre a matar las conversaciones con el cambio climático, el fin del mundo, todas esas cosas, el jinete del apocalipsis, me digo. Estamos en un contexto geopolítico complejo, quizás el más complejo que hemos vivido los últimos 30 años, quizás el más complejo que hemos vivido desde la Guerra Fría. ¿Cómo ven ustedes la relación entre la agenda climática y esta agenda geopolítica que estamos viviendo, términos de conflictos, de energía, de seguridad, ¿cierto? Estefanía, parto contigo con esta pregunta compleja. Con esta pregunta fácil. A ver, yo creo que acá sin duda la crisis climática redefine la geopolítica a nivel global. Si nosotros miramos los últimos conflictos, las crisis energéticas, los problemas de abastecimiento, la vulnerabilidad que hoy día tienen muchos de nuestros sistemas energéticos y eléctricos a nivel global, y cómo hoy la escasez hídrica, los aumentos de consumo energético en determinados periodos, los conflictos geopolíticos que rompen ciertas cadenas de suministro que hacen a los países dependientes, nos hacen darnos cuenta que hoy día la acción climática, como hablábamos antes, no tiene que ver con algo que se queda en las COP, sino que afecta desde algo tan cotidiano como el acceso al transporte público de una persona hasta algo tan complejo y tan grande como las relaciones geopolíticas en términos generales. Entonces, acá, nuevamente, tenemos dos opciones. Nos deprimimos con esto y decimos, bueno, el mundo está muy difícil, está todo perdido, o lo tomamos como una oportunidad. Y este contexto de dificultad en términos geopolíticos es una oportunidad para entender que la acción climática también nos puede ayudar a hacer nuestros sistemas menos vulnerables. Entonces acá elementos que se están trabajando en Chile, liderados desde la sociedad civil, como la generación distribuida, ¿cierto? Con hablar de que las energías limpias y la transición justa pueden ser alternativas que hagan a nuestros países menos vulnerables y vayamos creando resiliencia, son partes de los elementos. Y también nuevamente el rol del multilateralismo. Y acá desde ahí queremos ser súper claros. Por un lado se habla de que, bueno, hay países negacionistas, pero también se han dado otras señales. O sea, tenemos hoy la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Sí, a ver, acá lo que hicieron estas cortes, una en nuestra región y otra corte internacional, es decir que los temas climáticos no son solamente un deber moral, no son solamente compromisos, son deberes legales que los estados tienen y las herramientas las tenemos ahí. Entonces, hoy día los estados no solamente tienen que ir y presentar un compromiso, deben actuar, y que hay un profundo vínculo entre crisis climática y los derechos de las personas, los derechos humanos. Y acá se establecen una serie de directrices que son obligaciones legales que los estados tienen que cumplir. Y esto es un proceso que ocurre luego de una consulta histórica en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no solamente se escuchó a los estados, esto fue por una consulta que hicieron países, efectivamente, en nuestra región, Chile y Colombia, pero donde también se escuchó a la sociedad civil, donde hubo participación histórica, y la Corte recoge estos elementos. Entonces acá es el llamado a fortalecer el multilateralismo, fortalecer los
espacios de diálogo que no son perfectos, pero son los que tenemos, y a mirar que se dan estas dos realidades. Tenemos un escenario muy complejo, pero también tenemos herramientas que nos están recordando el deber legal vinculante que tienen los estados de hacerse cargo de la crisis climática, y estas herramientas desde la sociedad civil las vamos a utilizar. ¿Para qué? Para hacer más fácil el trabajo de los estados y mejorar la calidad de vida de las personas. Oye, importantísimo porque tenemos esta COP en el marco de ese, o sea, del resultado que no tan solo fue regional, sino que también internacional. Oye, y yo quiero hacerte una pregunta, Estefanía. ¿Cómo ves también la llegada de Donald Trump? Porque va a ser la primera COP con Donald Trump y que otra vez firma el retiro de sacar a Estados Unidos dentro del Acuerdo de París. O sea, no es la primera vez porque recordemos que ya le hizo una vez allá por el año 2000, ay, si me ayudan, en el año 2017. 22. Oh, no, ¿No? 2017. Sí, pero no había un protocolo para que los países se salieran del Acuerdo de París, así que tuvieron que crear un protocolo y entre que se creó ese protocolo ya salió Donald Trump, entonces estuvo como fuera como un periodo súper cortito, pero ahora resulta que sí hay un protocolo, pero se demora un año. Entonces, ¿cómo ven ustedes como esta señal de que Estados Unidos, que ojo, es el país más responsable en términos de emisiones históricas respecto al cambio climático? O sea, no tan solo es el que más emite, o uno de los que más emite, sino que también el que tiene responsabilidad histórica importante. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, claramente no es una cosa positiva tener a un Estados Unidos que no quiere colaborar. Igual es como complejo porque de repente estas fuerzas te generan como reacciones. Entonces, en ese sentido, a veces ayuda a que otros se envalentonen más para tomar la acción, tanto a nivel nacional dentro de Estados Unidos, porque tienes como gobiernos como estatales, municipales, que toman y redoblan los esfuerzos justamente contra esta reacción que hace el gobierno federal. Pero también desde el punto de vista de los países, igual es complejo evaluar un poco el rol de esto, porque como en las convenciones uno tiene que trabajar en función de tomar decisiones por consenso, tener si no vas a colaborar, en cierta medida que estés fuera no es tan malo. Claro, como que si no voy a ayudar, como que no restí, ¿cachai? Exacto, porque al final, si tienes a alguien que te está torneando para el otro lado en cada discusión, bueno, quizá es mejor que no esté. Entonces, si efectivamente Estados Unidos no va a estar colaborando para estos temas, bueno, quizás mejor que efectivamente que se salga el Acuerdo de París. Ahora, ojalá que no dure, o sea, por un lado, ojalá que ocurriera un milagro y cambiara la mente de Donald Trump, o ojalá que no dure mucho su gobierno y tengamos un cambio dentro de poco. Pero aquí, según yo entiendo, Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, pero no se sale de la convención. Y yo me imagino que eso igual debe tener un impacto en la posición de Estados Unidos dentro de este gran espacio de negociación donde se tienen que alcanzar consensos. Sí, a ver, yo creo que el 2017 nos dejó varios aprendizajes en ese sentido. Creo que el y el 2017 era más complejo porque estábamos a muy poquitos años de que se había acordado el Acuerdo de París. Entonces estaba este miedo de que esta salida de Estados Unidos le restara o le quitara cierta legitimidad o peso para la implementación. ¿Y qué ocurrió? Estamos presentando la segunda ronda de contribuciones de los distintos países. Logramos tener un balance mundial donde, a pesar del negacionismo o países que están diciendo que no quieren participar de estos espacios, se acordó que no estamos haciendo lo suficiente y es más, los países se comprometieron a transitar más allá de los combustibles fósiles. ¿Y por qué pasa esto? Porque esta es una energía de cambio que ya se instaló y que yo diría que es un poquitito imparable. Y es imparable porque va más allá de los ambientalistas, es porque es la realidad concreta. O sea, veamos los incendios que hubo en Estados Unidos hace muy poco tiempo que requieren de una respuesta que es significativa. Los mercados también han estado reaccionando, entonces hay muchos sectores que, como bien decía Andrés, siguen continuando la acción climática. Entonces, este nuevo escenario en el cual hay países hoy día que además probablemente quieran seguir la ruta de Donald Trump, que eso es algo diferente al escenario del año 2017, hace aún más necesario que países como Chile, que tienen un compromiso que ha sido de Estado, que ha sido transversal en distintos periodos políticos, mantengan esa acción climática, esos compromisos. Uno puede estar de acuerdo con que Chile podría hacer mucho más, pero la verdad es que ha sido una política de Estado, su espacio y su participación en distintos espacios multilaterales. Y el rol de la sociedad civil, nuevamente, o sea, creo que esto refuerza que seguimos trabajando. A mí siempre me preguntan como, oye, pero ¿para qué sirven las COP? Si mira todo lo que hemos hecho y seguimos con una ruta de emisiones superior a los 2 grados, ¿cierto? Y yo digo, bueno, imagínense cómo sería
si no hubiésemos hecho todo este trabajo. Es a mirarlo al revés. Entonces esto hace aún más necesario este tipo de contribuciones y, como también mencionaba Andrés, a que surjan otros liderazgos dentro del plano global que pueden utilizar ese espacio que va dejando Estados Unidos. Entonces acá el llamado es a no desanimarse y a tomar las herramientas que sí han aparecido. O sea, pensemos que se acaba de ratificar el Tratado de Alta Mar, el Tratado de los Océanos, y todo esto en este contexto político, y ya se ratificó. O sea, queríamos ratificarlo este año y lo logramos ratificar, y vamos a tener próximamente la primera COP de los océanos, donde vamos a empezar a hablar de áreas protegidas que contribuyen también con metas climáticas. Entonces, yo sé que el escenario es difícil, pero tenemos que mirar aquellas cosas que sí están ocurriendo y trabajar con quienes queremos avanzar. Oye, ahí ya esperando o viendo que el norte global o los países desarrollados están un poquito lentos a lo mejor con su ambición, como este es un programa en español y queremos que todo nuestro público sea el hispanoamericano, hablemos un poquito de Latinoamérica, ¿ya? Hablemos un poquito de nuestra región, porque si bien sabemos que nuestra región aporta entre el 8 y el 10% de las emisiones globales, también tenemos que presentar esta NS 3.0. Ese 3.0 me encanta porque es como NS 3000 Super Turbo. Pero hablemos un poquito de la NS 3.0 y su enfoque latinoamericano. ¿Qué esperaríamos de países o de compromisos en mitigación de países latinoamericanos? ¿Y cuáles también como los principales como obstáculos? Porque si bien aportamos poquito, igual tenemos que avanzar en la mitigación. Entonces ahí te hago la pregunta a ti, Estefanía. ¿En qué se diferencia el enfoque latinoamericano en la mitigación? ¿Qué esperamos en esta NS 3.0? Y si existe algún obstáculo técnico, político, económico. Son varias preguntas, pero a ver si nos Sí. puedes dar como una respuesta porque a esa pregunta integral. Sí, a ver, creo que lo que es súper relevante es que esta COP ocurre en América Latina, ¿cierto? Ocurre en Brasil. Y no ocurre en Brasil en cualquier momento. El año pasado tuvimos la Cumbre de Biodiversidad de la CBD, que es otra de las convenciones de Río, que ocurrió en Cali y en Colombia. Entonces tenemos dos liderazgos latinoamericanos, donde también tenemos el desafío de poder hacer sinergias entre las agendas de biodiversidad y de cambio climático. De hecho, una de las cosas que nosotros estamos acompañando desde ahí no solamente es la revisión de las NDC en distintos países de América Latina, sino que también la integración con los llamados NBISAP, que son los planes nacionales de biodiversidad, que no se presentaron en Cali, muchos de ellos, pero que debiesen presentarse en la próxima COP17, que es el próximo año. Entonces, tenemos esa realidad. Hace tiempo que la COP no se daba en terrenos tan fértiles como América Latina, y creo que ahí tenemos que mostrar ese poder de acción colectiva que también tenemos desde nuestra región. Y acá, si bien, y para nosotros es importantísimo, esto es algo que trabajamos mucho en la COP anterior, o sea, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas no es algo solo del Acuerdo de París, viene desde la Declaración de Río mismo, desde ahí viene desde cuando se crea la ONU, estamos hablando de un debate que viene desde los años 70, ¿cierto? Y acá tenemos que seguir empujando, porque cuando nosotros pedimos responsabilidad financiera, por ejemplo, de los países del norte global, no les estamos pidiendo caridad para los países de América Latina. Pónganse con las platitas, con las luquitas. Sí, pero cada dólar que Europa, que Estados Unidos, que Australia invierte en acción climática es un dólar que va en beneficio de sus propios ciudadanos. O sea, y eso también tenemos que entenderlo. Y acá uno de los grandes temas también tiene que ver con el acceso a ese financiamiento, no solamente por los países más vulnerables, y este también es un debate muy importante para América Latina, sino que cómo garantizamos que ese financiamiento llegue a las comunidades más vulnerables dentro de sus países más vulnerables, el acceso directo al financiamiento. Esto es algo que también se va a estar discutiendo durante esta COP, sobre todo en mecanismos de financiamiento para los bosques, que se están discutiendo como el TFFF, que es el Fondo de los Bosques Tropicales para Siempre. Entonces, América Latina tiene esa particularidad. Y también cómo vamos mezclando los temas de mitigación con adaptación, porque están en conjunto. Hoy día las soluciones de mitigación no pueden estar construyendo riesgo en materia de adaptación. Entonces, hoy día, por ejemplo, las energías limpias que tenemos que impulsarlas no pueden poner en riesgo los ecosistemas que nos ayudan a adaptarnos al cambio climático. Y eso es algo que en América Latina está generando muchas tensiones. Entonces, parte de los desafíos que tenemos en nuestra región, al no ser grandes emisores, es a entender, uno, que esas emisiones tienen impacto en la vida de las personas,
que el gas, por ejemplo, no es una energía de transición, genera emisiones, está impactando a las personas. Tenemos las emisiones fugitivas de metano, que son un temazo también. Y tercero, que la protección de nuestra biodiversidad. Latinoamérica es un continente mega diverso, con algunos de los países más diversos del mundo, aportan a la acción climática, pero también a la calidad de vida de las personas. O sea, estamos en un momento en el que América Latina tiene la posibilidad de mostrar, levantar y consolidar liderazgo en esta materia y de alguna manera plantearse como un centro de acción climática. O sea, además de los que tú mencionaste, las convenciones que mencionaste, el Tratado de Alta Mar, Valparaíso se está proponiendo como sede. Podríamos traerlo para casa y eso podría significar también otra oportunidad de liderazgo en esta materia y eso me parece que es tremendo. Pero continuamos con el riesgo de que esta oportunidad se nos caiga y como mencionamos, el gas no es una energía de transición y tenemos otros desafíos en Chile como el hidrógeno verde, tenemos el desafío del litio, entonces tenemos una oportunidad que tiene que ser bien aprovechada si es que queremos tener futuro. Oye, hablemos un poquito más también de, si bien ya hablamos de este contexto latinoamericano, también hablemos un poquito como del caso chileno, porque Andrés, desde el ministerio estuvieron publicando hace unos meses atrás esa NDC 3.0 que viene a actualizar el compromiso climático de Chile frente a los escenarios del mundo. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son las principales actualizaciones, las principales ambiciones que tiene esta NDC, porque también no es tan solo que tiene que venir a fortalecer lo que ya tenía, sino que también, si bien la meta antes era el año 2030, ahora tiene que extenderlo un poquito más allá, ¿no? Al año 2035. Entonces, cuéntanos brevemente, porque es un documento extenso, ¿qué trae de nuevo y de bueno esta NDC 3.0 de Chile? A ver, bueno, primero enfatizar que, como mencionaba Estefanía, esto es una política de Estado, entonces, primero se construye sobre la NDC anterior, o sea, los compromisos que habían con visión al 2030 se mantienen, en ese sentido hay una continuidad y se aumenta ambición hacia el siguiente ciclo y algunas cosas se entra un poco más en detalle. Por ejemplo, el Global Stocktake da recomendaciones que Chile había abordado la meta de reducción de emisiones como vamos a reducir nuestro un presupuesto de emisiones, que es mantener las emisiones bajas no solo el año en que todos comparan, que es el 2030, sino que el acumulado de todo el periodo, entonces eso garantiza que Chile no sea como una foto que bajó la emisión un año, sino que es una política que va continua. En ese sentido, hay un nuevo presupuesto que es más ambicioso para el periodo nuevo, hay también mucho énfasis en el trabajo subnacional, hay todo un componente de los compromisos a nivel de gobiernos regionales y gobiernos municipales, lo que es súper positivo, y también de cómo el gobierno central apoya a los gobiernos subnacionales para que puedan enfrentar la crisis climática. Asociado a lo que hablábamos está un pilar social de transición socioecológica justa que busca avanzar, especialmente en los territorios que tienen que cerrar las centrales fósiles, cómo se adaptan para que los impactos en las comunidades sean los menos posibles, y también el trabajo con los pueblos originarios. Entonces ahí hay elementos. También tenemos contribución en materia de mitigación, lo que se llama mecanismos de implementación, que es cómo accedemos a las capacidades, al financiamiento y a la tecnología para estos cambios. Sí, oye, y entonces podemos ver que esta NDC 3.0 ¿la consideran ambiciosa o intentaron de poner ese concepto dentro de la NDC? Yo creo que es ambiciosa y un poco fue construida un comité de carbono neutralidad y resiliencia que tenía actores de la sociedad civil, del empresariado, del mundo político. Había estado la ministra Smith, el exministro Mena, exministro Smith, que hicieron propuestas de consenso. Que siempre es un desafío, trabajar juntos y ponerse de acuerdo en 14 medidas que estén todos de acuerdo, fue difícil y esas son cosas que se fueron incorporando. Entonces, creo que es una NDC bastante ambiciosa porque también tiene un marco robusto de transparencia, es reportable, es clara, entonces no es como una promesa que después yo te explico cómo la cumplí, sino que una promesa que va a ser muy clara si se cumple o no. Oye, ya se nos está pasando el tiempo y pasó rapidísimo, así que Pipe, vamos a llegar a nuestro momento, lo especial que pusimos en esta nueva temporada, así que eso, me encanta, muy bien. El momento relámpago. Momento relámpago.
¿Y por qué le llamamos relámpago? Porque la idea es que sea una frase relámpago, ya que ilumina también esta expectativa de la COP30. Así que va a ser una pregunta para ambos. Y dice así, ayúdame tú, Piper. Solo con una frase. Una COP30 sería exitosa si es que se lograra... ... ¿Estefi? Que en los pasillos de negociación permee el trabajo de las cumbres paralelas, de la cumbre del pueblo, de la sociedad civil, de las comunidades locales, que son las que están implementando las soluciones de acción climática que el mundo necesita. Necesitamos que eso llegue a los textos de negociación y dar el ejemplo desde ahí. Genial, muchas gracias. Andrés. Que la acción climática que está propuesta en la NDC se haga realidad y podamos sobrecumplir, como ha ocurrido en particular con la energía renovable, con la electromovilidad en el transporte público, que podamos sobrecumplir en todos los ámbitos para que logremos cumplir las metas. Oye, dos grandes momentos relámpago y que nos dan también el paso a despedirnos porque eso nos pasó rapidísimo el capítulo, sí. volando. Así que nada, muchas gracias también, muy contento de haber tenido dos personas tremendas con una gran experiencia y que hoy día también nos vinieron a compartir también los mensajes que teníamos para esta COP, esta cumbre climática más importante del año en Brasil. Así que también muchas gracias, Pipe, por acompañarme. Sí, no, feliz. Yo quiero hacer una reflexión final que la tengo pensada desde que comenzamos esta conversación, que yo hablé del compañerito de curso y me estaba imaginando esta convención como un curso de un colegio, ¿cierto? Donde tenemos el compañero Mateo, que en este caso podría ser Chile, ¿cierto? Presentando estas NDCs ambiciosas y trabajando en planes robustos de mitigación, adaptación. Tenemos el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los compañeritos con plata que de repente iban y se compraban o traían esas bolsas de galletas, de Doritos y comían solo y después tiraban la basura al piso y quedaba todo desordenado en la sala. Tenemos, Típico, los del curso. tenemos un profesor también. Sí. Tenemos un profesor que tiene que poner reglas, que tiene que poner normas. Y ahí donde nos juntamos es que valoro mucho el rol del multilateralismo. Yo diría que el profesor es el derecho internacional, es el multilateralismo, es quien establece las reglas para poder dialogar, conversar y efectivamente llegar a acuerdos. Ponernos de acuerdo a nivel mundial ha sido algo pero tremendamente complejo y hoy día contamos con un sistema que nos permite dialogar en lugar de estar peleando. Yo creo que eso es algo que hay que proteger. Totalmente, oye, me quedo y repito y retuiteo tu reflexión, así que bueno, muchas gracias, Estefi, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Tenemos la deuda pendiente, sí, en Chile con las zonas de sacrificio, eso hay que decirles. Así es. Tenemos un capítulo próximo que va a ser específicamente hablando de transición justa, donde vamos a abordar todos esos temas y todos los temas que no alcanzamos a hablar acá sobre las desigualdades, las transiciones injustas, las zonas de sacrificio, van a ser el tema principal de un próximo capítulo de Camino a la COP. Sí, ahí para que lo vayan escuchando. Oye, también muchas gracias, Andrés, también por tu participación y por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Sí. Oye, y nos estamos yendo con este nuevo capítulo de Mitigación, NDC y Ambición. Y por favor, escúchenos en los siguientes capítulos porque aquí ya mencionaron algunos conceptos clave, financiamiento, transición justa. Así que vayan a escuchar los otros capítulos de este podcast Camino a la COP30. Nos estamos viendo. Chao, chao. Esto fue Camino a la COP30, un podcast de 1.5 y la Fundación Heinrich Böll. Conducido por Benjamín Carvajal, Ismaela Magliotto, Felipe Fontecilla y Carla Jorquera. Producción, Tomás Flores. Estudio, Caleidoscopio.